Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos y espero que hayan tenido una semana muy, muy agradable. Ahí estoy viendo cómo se están sumando a esta transmisión. Qué gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo, hablando. Pero ya saben, los días domingos son domingos de reflexión. Ese es el objetivo. Así que feliz, feliz de... Cuéntenme cómo estuvo su semana. Quiero saber, estamos ya en noviembre, ya se está acabando el año, qué increíble, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso porque vamos a hablar sobre el propósito. A ver, voy saludando ahí, Mariela Acabado. ¿De dónde? Acuérdense, ¿de dónde eso? Mariela de Talca, un beso para Talca. Eh, Flormi, sí. Saludos, buenas tardes. ¿De dónde eres, Flormi? Cuéntame. Ahí a Carol, Claudia, Carola, saludos de Castro, Chiloé, besos a Chiloé. Eh, Claudio, Miño, hola Claudio, ¿cómo estás? María Soledad, de Santiago, por supuesto. Alfredo, ¿cómo estás, Alfredo? Qué gusto. Karina, desde Los Ángeles, Chile. Eh, Iris, desde San Juan, Argentina. Oye, qué gusto, siempre ahí, qué rico que estén todos pendientes. Marisu Lagos, eh, Claudia de Valdivia, ahí Marisu, saludo de Concepción, México, Marcela, qué gusto. Oye, qué bueno, Talcahuano, Concepción, bueno, La Serena, ahí desde Viña del Mar, la Antonieta Baceta, un beso también para Los Ángeles. Saludos afectuosos de Antofagasta, La Serena, me encanta que estemos acá reunidos hoy día un ratito eh, para hacer la evaluación de la semana y, por supuesto, lo que se va a venir para la próxima. Yo estoy muy contento. Hay alguien me pregunta cómo estás. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien. Hemos estado trabajando full, debo reconocerlo. Hemos estado con muchas actividades, pero también les tengo algunas noticias que les voy a dar un ratito más. Hola Cristian Cariños desde La Serena, buenísimo. Desde Salta, Argentina, Concepción, Gabriela. Ay, desde México, ahí se me pasó, no me acuerdo quién. Alguien. Bueno, San Juan, Argentina, Chillán, desde Estados Unidos, Maurín, desde Puerto Montt, Claudia, Viña del Mar, Mónica, eso, bueno, me encanta ver ahí sus comentarios que se estén sumando, buenísimo. Bueno, qué gusto simplemente de estar compartiendo. Bueno, el día de hoy tenía ganas de hablar de varias cosas y me llegaron algunas preguntas que quiero también desarrollar con ustedes y tiene que ver con el tema del propósito. Eh, Porque siento que parece que hay mucha inquietud en ese sentido, ¿no? Hablar del propósito, bueno, es un mundo, ¿no? Tiene muchos elementos y muchos factores, pero hoy día lo que quiero hacer con ustedes es entregarles un poco de una síntesis y tal vez de algunos tips o algunas reflexiones que los puedan ayudar. Precisamente en algunos casos tiene que ver con encontrar el propósito, descubrir el propósito, cómo mantener el propósito. Aparecen como, yo diría, inquietudes súper naturales desde la nomenclatura de qué es lo que es el concepto de propósito, si es lo mismo que el logro, que el objetivo. Yo siento que, ya lo voy a desarrollar, pero al hablar de propósito estamos hablando de algo que seguramente tiene que ver con nuestra vida, con nuestra corriente de vida y con un aspecto un poco más profundo, ¿no? Como que rápidamente uno puede entender que los objetivos o los logros son cosas que quiero alcanzar, que quiero hacer, pero no necesariamente me conectan con lo que podría ser mi propósito. Yo creo que muchos hemos pasado por esta experiencia de vida, digamos, aquí en la vida humana, cumpliendo objetivos, logros, propósitos, o sea, logros, perdón, y objetivos. Y una de las cosas que seguramente a muchos les ha pasado es que efectivamente lograron tal vez lo que era súper tradicional, ¿no? Formar una familia, estudiar tal vez en la universidad, tener un trabajo, una casa, el auto propio. Bueno, objetivos que siempre han sido transitorios. Porque hoy lo que pasa con muchas personas es que al haber logrado todos estos objetivos, independientemente es como
que algo falta, que algo está pendiente, que no necesariamente soy tan feliz, no porque sea infeliz, pero no tan feliz como yo siempre lo he dicho en varios lives que he compartido con ustedes, como esa sensación de a medias. Y bueno, hay muchas vías o rutas por donde nosotros podemos llegar a conectar con lo que realmente sucede, ¿no? Pero para entender el tema del propósito, a mí me encantaría como agrupar el propósito en dos grandes aspectos, como el propósito interior y el propósito exterior. Y tal vez ahí sí ya te da un poquito más de sentido, porque nuestros propósitos exteriores no serían otra cosa que la acción o el efecto secundario de lo que debería ser nuestro propósito interior, ¿sí? Yo sé que me van a preguntar en este momento, porque lo deben estar pensando, pero ¿cuál es ese propósito interior? ¿No? Entonces quiero ir a las preguntas que me estaban haciendo, que me enviaron a través de las redes, y quiero hablar un poco de eso. Y, por ejemplo, aparece la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre propósito y necesidad? Creo que la diferencia es un poco lo que voy a desarrollar en este live. La necesidad tiene que ver con una sensación de carencia, con esta sensación de que algo me falta, que carezco de algo. Y, y tal vez aquí, si me están escuchando, está perfecto, pero ahí ya estoy volviendo, ahí volvió la imagen. Em, si carezco de algo, podríamos hacer una reflexión. Es que tal vez antes lo tuve. En algún momento tuve algo que perdí y por eso tengo la sensación de carencia. Pero yo creo que esta pregunta está más enfocada en la necesidad que vivimos aquí, en la vida humana, en la vida de la materia, ¿no? Que tiene que ver con cosas tal vez que son para algunas personas necesarias para vivir o necesarias para estar mejor. Creo que uno de los grandes paradigmas que hoy se está derrumbando es que sí, aparentemente necesitábamos muchas cosas para estar bien. Y ese fue un paradigma que se nos instauró, bueno, podemos hablar de décadas o incluso siglos. El otro día estaba conversando en un taller, me hacían una pregunta, ¿no? Sobre el tema del consumismo y con esta idea de tener, tener, tener. Y, a ver, siempre yo les voy a hablar desde una perspectiva siempre muy amplia, porque creo que si son tantos millones de personas que están buscando tener cosas, yo no puedo decir que están equivocados, o sea, así a secas. No, no, eso está dentro de un contexto que hay que observar, porque si no inmediatamente es como quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes están en lo correcto e incorrecto. Y no es que sea tibio, no es que tenga una mirada respecto a eso, sino que observar más allá, porque solamente en el juicio me quedo atrapado muy rápidamente y no llego a una comprensión más profunda. Eso no me da más libertad. Sí, cuando entiendo cómo es el mecanismo que genera una acción o un movimiento en las personas de ese estilo. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo también en algún momento pasé por esos procesos. Yo recuerdo la sensación de, por ejemplo, comprar o tener cosas en ese momento de la vida o de mi vida me producía satisfacción. Por lo tanto, yo puedo observar a personas que cuando lo hacen sienten esa satisfacción y no las puedo juzgar. Es entender en qué punto están. Que ya vas a entender a qué me refiero con qué punto. Y también he vivido la otra experiencia, que es donde tienes la sensación de que no necesitas mucho, de que no necesitas tantas cosas. Tal vez todo este tiempo, esta pandemia, el encierro, nos ha hecho reflexionar respecto a eso, que tal vez no necesitamos tanto, que más bien nos hemos abocado o hemos llevado la mirada a entender que lo más importante ya ni siquiera tiene que ver con el tener cosas físicas, sino que con un abrazo, con estar vinculados con la familia, con el estar conectados con las personas,
que eso tal vez es mucho más valioso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia en ese punto? Y ahora sí te lo quiero explicar. Tiene que ver con la conciencia o el punto de conciencia que tenemos. Sí, es como si la conciencia se puede medir, se puede calificar. Yo no me atrevería a decir eso, ¿no? Yo sé que hay personas que hablan de eso y que pueden, no, hacen propuestas de tabulación en términos de conciencia. Yo creo que la conciencia está en su esencia más vinculada o está enlazada con la capacidad de conexión que nosotros podamos tener con aquello que es nuestro origen o que sentimos que somos parte de eso. Cuando se habla de la expansión de conciencia, no sería otra cosa en términos muy simples que la expansión y expresión del amor. Pero del amor, como siempre te lo he comentado, que trasciende todo concepto humano. Por lo tanto, si eso es la conciencia, en términos, lo podemos también entender como energía, frecuencia, vibración, cuando estamos más vinculados con nuestro origen, es decir, más desidentificados de la personalidad, del ego, que también te lo puedo decir, o de la forma incluso física, sino que entrar en esa conciencia más allá, casi, si te lo puedo explicar físicamente, sería como la conciencia del electrón. El electrón o incluso el átomo, si quieres entenderlo. El átomo es pequeñísimo, sin embargo es tremendamente poderoso, ¿no? Es como en ese punto, cuando yo soy capaz de entrar en esa conciencia, es cuando me empiezo a desidentificar de la materia, de las formas, y en ese punto sí puedo entrar a sensaciones, a sentimientos e inspiraciones distintos. Entonces, cuando te hablaba del propósito interior y el propósito exterior, los propósitos exteriores pueden cambiar, pero por supuesto. O sea, no toda la vida va a ser el mismo propósito. Hay otras personas que esto lo relacionan, por ejemplo, con la búsqueda de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y si lo entendemos de esa manera, fíjate que lo que va ocurriendo es que cuando nosotros somos niños o adolescentes tenemos un sentido de vida. Queremos el logro del objetivo, ¿no? Lo que te decía anteriormente, como estos pasos lógicos que habían que dar en la vida para lograr ser alguien en la vida, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, es como que aparece un sentido y después de ese sentido aparece otro sentido, pero cuando va pasando el tiempo y cuando ya vas logrando esos primeros sentidos que en el fondo tenían que ver con una programación instalada que generalmente está influenciada por el entorno, a medida que vas avanzando entre sentido y un nuevo sentido, hay un espacio de vacío, hay un tiempo donde aparentemente no hay sentido. Y las personas dicen, estoy sin ningún sentido en la vida, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi misión. Y lo que a mí siempre me encanta decirles es que el hecho de estar en ese espacio de vacío, acuérdate, un sentido, a ver, espero que me veas bien, un sentido, aquí está este espacio de vacío y está el otro sentido. Si estás en el espacio de vacío, es porque estás muy próximo o cada vez estás más próximo a encontrar ese nuevo sentido. Pero, aquí viene el punto interesante, que ese nuevo sentido es mucho más profundo. Ya no tiene que ver con los sentidos anteriores, sino que es un sentido mucho más profundo. Bueno, y podemos, más allá de un juego de palabras, podemos ir entendiendo que el propósito, el sentido, tiene que ver con una sensación. Pero bueno, o con un sentimiento. Entonces, te hablaba de que el sentido o el propósito externo pueden cambiar, por supuesto. Uno puede cambiar de opinión. Eso también te aprovecho de decírtelo, ¿no? Hay personas que sufren porque quieren cambiar de opinión y no pueden, porque van a tener no sé, la opinión del resto, el juicio, se van a exponer al juicio, la crítica del entorno.
O sea, ¿por qué no podrías cambiar de opinión? ¿Por qué no podrías cambiar de sentido, de propósito, de elección, de decisión? Por supuesto que puedes cambiar, pero yo te puedo decir que siempre he observado que hay como una especie de miedo en ese cambio. Hay personas que no les importa y dicen, es que simplemente cambié y punto, pero hay muchas personas que no. Obsérvate, te estoy dando un tip para que te observes qué tan capaz eres de cambiar tu decisión, cambiar la elección, no que desde la perspectiva de que no tienes claridad, sino que con la libertad de poder decir, estaba aquí en este camino, en esta ruta, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar. Y esto lo voy a enlazar con otra pregunta que me hicieron a través de las redes que ya lo voy a comentar. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el propósito interior? Que es la gran pregunta. Entonces voy a jugar con dos verbos que seguramente has escuchado, que es ser y hacer. ¿Y cuál es el propósito interior? El propósito interior tal vez tiene que ver con este momento, con esto que está pasando exactamente en este segundo. Que estés escuchando, que estemos conversando de esto, que tal vez ese es el propósito interior. Una de las claves para entender ese propósito interior es que no está sujeto al tiempo, es decir, está fuera del tiempo o más allá del tiempo. El tiempo no lo domina, no lo controla. Ese propósito interior tiene que ver con ser la conciencia que eres o, me encantaría decírtelo más claramente, con despertar. Ese es el propósito interior. Ese es el propósito más profundo y desde ahí todo lo otro, ese es tu propósito principal. Todos los otros propósitos que son secundarios o son exteriores van a ir alimentados, por así decirlo, de esa materia prima que está en ti y que está vinculado con ese propósito interior. Cuando se habla de la mejor versión de ti, de sacar, de recuperar tu identidad, recuperar tu potencial, tus habilidades, no sé, las potencias del origen, tiene que ver con eso. Pero para entrar en ese punto, tienes que sacar el tiempo para entrar en un concepto que tal vez me has escuchado decirlo o a otras personas, que es la atemporalidad o el estado de presencia o el presente, ¿verdad? Parece tan simple, pero yo te puedo asegurar que es un mundo de profundidad, la comprensión, el llegar a ese estado que no pasa por el razonamiento, no pasa necesariamente por el entendimiento, sino que por una experiencia. ¿Bien? Entonces, el cómo me pierdo de ese propósito interno. Estoy haciendo una reflexión bastante profunda y ojalá que me estés siguiendo en lo que te estoy diciendo. ¿Cómo me pierdo de ese propósito interno? Me puedo dar cuenta muy rápidamente porque entro en la ansiedad, en el estrés, en el miedo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nuevamente entro en el tiempo. Fíjate, el propósito interior está libre del tiempo porque es un estado de ser. Sin embargo, tu propósito secundario o tu propósito exterior tiene que, para manifestarse, entrar en el tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Tú siempre mantente o tratando o trabajando para mantenerte en ese estado de ser, que no necesariamente es como plano, inactivo, no, todo lo contrario, sino que tiene que ver con esa conexión a través de la inspiración, como, y esto lo vas a entender en un ratito, es como esa telepatía vertical que te permite estar conectado cada vez más directamente con ese origen, con esa fuente de información y que hace que te mantengas en un estado de armonía, en un estado de tranquilidad, de plenitud, de felicidad, y desde ahí puedas expresarte en todos los propósitos exteriores que quieras. Que por supuesto de un estado como ese van a ser propósitos que tienen que ver con lo constructivo. Porque
la gran inquietud siempre es, bueno, pero es que yo estoy cansado, cansada de hacer lo mismo, quiero hacer algo importante, algo que deje huella, algo que contribuya, que sea importante, no me quiero quedar en la mediocridad, ¿sí? Y una de las cosas que olvidamos, que tal vez en lo simple está la clave más importante para hacer las cosas extraordinarias, ¿no? Las personas que han logrado resultados que para el entorno son extraordinarios o son maravillosos, partieron de algo muy cotidiano, muy simple. Pero como estamos enfocados en la comparación, estamos enfocados en la espectacularidad de la materia, nos olvidamos de esa otra primera parte, que tiene que ver con este estado, con esa conciencia, mantenernos en esa conciencia elevada. Y ¿sabes qué? O sea, yo no estoy fuera de eso, ¿no? A mí también me pasa. Me ocurre que de pronto, cuando estoy, no sé, con proyectos muy interesantes o proyectos que van a demandar mucho más tiempo, energía, claro, o sea, uno cae en ese tema del control, del querer organizar, del querer asegurar una calidad de resultado. Pero la vida se encarga absolutamente de enseñarme día a día que si bien yo puedo entregar mis talentos, puedo entregar mis capacidades, mis habilidades, pero no puedo estar en el control. Porque cuando me muevo al control, que siempre o en porcentaje altísimo está gatillado por el miedo, me salgo de ese estado de ser. Entonces me pierdo en el propósito exterior. ¿Y sabes lo que pasa? Que entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estoy haciendo ahora, en este momento presente, ahora que estoy conversando contigo, es como me salgo de las sensaciones, de este sentimiento, con este regalo que tiene que ver con que me estés escuchando, que yo pueda estar hablándote, que podamos disfrutar de un espacio en el tiempo, ¿no? Un momentum en el tiempo que tiene que ver con ir hacia adentro, con ya dejar el ruido de las cosas, de, de lo que hay o no hay que hacer, etcétera, sino que solamente compartir. Y esto es un estado presente. Este es el estado de presencia. ¿Me sigues? Pero está todo el entorno como diseñado para sacarnos de ahí. ¿Cuál es nuestra tarea? Volver, entrenarnos en regresar, en volver a activar ese estado de ser. Bien, estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Estoy viendo el chat, o sea, los comentarios, así es que ahí coméntenme. Mira, hay una persona, alcancé a leer esto, que debe estar conectada, abrazo cariño, la pancha monita, besitos. Eh, un segundo, es que lo vi recién, se está la consecuencia. A ver, aquí está. Mira, me dice, nunca he podido hacer algo por mí. No tengo proyectos, nunca lo he tenido. Maritza. Maritza, ¿sabes qué? Por favor, escúchame con la mayor apertura posible. Yo de repente soy un poquito disruptivo, soy como ya hay algunos que me conocen que de repente lo hago, pero es como para remover de pronto ciertos paradigmas y ciertos conceptos que tenemos instalados, ¿no? Como programaciones, sistema de creencias, llámalo como tú quieras. Pero que tú me digas que nunca has tenido un proyecto, que nunca has tenido un objetivo, yo creo que eso no es real. Y lo voy a decir así, yo creo que es una mentira, pero ojo, no porque tú seas mentirosa, sino porque es una mentira que nos contamos. ¿Me entiendes? Todos los niños, cuando llegamos a esta experiencia y llegamos con todas las potencias, con todas las capacidades libres de prejuicios, libres de, no sé, limitaciones, de complejos, de vergüenza, de, no sé, de dolores. Porque un niño llega así, bueno, hacia el parto, hay muchos que plantean que el parto incluso es doloroso, sí, pero el parto para un niño, no sé, el otro día conversaba sobre eso. Tengo una amiga que está embarazada, entonces
está el bebé dentro de la panza de la mamá. Entonces conversamos y yo le decía, claro, es que su universo es ese. Así como nosotros miramos el universo, miramos las estrellas, el universo de un bebé que está dentro del vientre de la mamá es ese es su universo. No tiene tal vez mayor proyección como nosotros. Sin embargo, cuando se produce el parto para el bebé es doloroso, muy semejante, podríamos hacer esa analogía con la muerte. El nacer y morir están intrínsecamente relacionados y nace, muere de ese estado para nacer a un nuevo estado, ¿no? Donde ya el universo es mucho más amplio desde nuestra mirada. Entonces, cuando eres niña, tiene que haber existido capacidades, talentos, habilidades, algo que te inspiraba. Sí, lo que ha pasado con la mayoría, no sé si la mayoría, estoy generalizando demasiado, con algunas personas, es que van perdiendo esa capacidad de conectarse con lo que les gusta. Eh, sí, he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas y es como, me olvidé de lo que me gusta, no sé lo que me gusta, pero te aseguro que cuando eres niño, niña o adolescente, sí sabías lo que te gustaba, sí sabías qué querías hacer, da lo mismo si era para siempre, momentáneo, un instante, pero estabas conectado con eso. ¿Y por qué? Porque los niños viven más en presente. Sí, esa es la clave, una de las claves más relevantes. ¿Cómo puedo conectar con ese propósito interno, incluso con los propósitos externos, cada vez que estoy viviendo el presente? Que cada cosa que estoy haciendo, la estoy haciendo en presente. Que estoy viviendo este momento, este instante. Sin embargo, por ejemplo, y no quiero que se me vayan de la conexión que estamos generando, porque hoy es domingo, estamos compartiendo, y si estás atento o atenta en este momento, me estás escuchando, estamos en presente. ¿Y sabes cuál es la clave que yo siempre doy para saber que estoy en presente? Es que lo estoy disfrutando. O sea, me agrada. Porque si no estoy disfrutando es porque estoy angustiado generalmente por el futuro, es decir, mañana lunes hay que trabajar, hay que hacer no sé qué, tengo que arreglar no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? O me estoy culpando generalmente por un pasado que ya pasó, si tomé la decisión correcta, lo hice bien, lo hice mal, y bueno, y ahí nos perdemos, ¿verdad? Pero si estoy en presente, estoy en la condición que me permite sentir qué es lo que quiero hacer. Yo sé que muchos quisieran tener esa respuesta así, ¡pah! Esto es lo que tienes que hacer. Pero, ¿sabes qué? Siento que no tiene tanto sentido. Es como, es como nuevamente transitorio. Es como no te puede dar esa fuerza interna. Yo recuerdo siempre, y se los conté, cuando tomé la decisión de irme de mi trabajo, fue un sentimiento muy fuerte, muy fuerte. No fue una idea, no fue un pensamiento, no fue eh, la reflexión de un rato, y no, 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 no. Fueron sentimientos muy... Cuando decido irme de mi trabajo, de mi carrera, de lo que estudié, para empezar a dedicarme a, al trabajo en la transformación humana, al trabajo de conciencia que finalmente se tradujo en ser alguien que tuvo la posibilidad, y yo me siento súper honrado de poder hablarle a las personas, de poder transmitir esta fórmula, este conocimiento, estas claves, pero también es súper real que yo no tenía estas expectativas. Yo no tenía claro que me iba a dedicar a esto en la vida. No había como una imagen y pensamiento clarísimo. No, esto fue el gran regalo que aparece, pero si se lo traduzco de otra manera, sí lo intencioné durante mucho tiempo. Cuando te digo intencionar, es que sí hubo un deseo. Yo quería encontrar ese lugar en el mundo donde me sintiera feliz, donde sintiera que estaba haciendo un aporte, donde lo que hiciera me encantara. Y eso sí fue, tal vez, no sé, pueden haber sido años, no tengo idea. Sin embargo, cuando lo empecé a vivir en presente. Y esa es la clave tan importante. Entonces,
cuando esta amiga, Maritza, si no me equivoco, me dice eso, Maritza, yo lo que te quiero pedir es que es como empieza a sacar las capas, los velos de la personalidad e incluso del ego, de la conciencia de víctima, para pasar a algo mucho más profundo, es volver a conectarte con el ser que eres. Es como anda más hacia adentro, no te quedes solamente en la idea de decir, no, nunca he tenido un propósito, nunca he tenido un objetivo, porque no es así, eso no es real. Si yo pudiera hablar o haber presenciado tu niñez, como moverme en el tiempo y entrar ahí en un cuarto, en una escena donde tú estabas jugando, lo más probable es que sí pudiera haber encontrado qué quería hacer esta niña, ¿no? Bueno, ok, ya. Voy a otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, entonces ya creo que dejé súper claro la diferencia entre propósito y necesidad. El propósito es igual que a un objetivo, creo que ya lo respondí, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lograr descubrir cuál es mi propósito en la vida y cómo puedo enfocarme en él? Acabo de dar una clave súper importante, ¿sí? Mantenerte en este estado de presencia, de conciencia presente, pero saliendo de la personalidad o saliendo de esta idea egoica, como pasando desde la materia a lo que es invisible, a la energía, eh, a esa, vinculándote con esa fuente de amor, amor como ese gran poder, es ahí, es en ese estado. Entonces alguien puede estar pensando, ah, pero ¿es solo eso? No, no, es que no es solo eso. Eso ya es muchísimo. Porque esa fuente no es solamente amor como sentimiento, es información, es inspiración, es creatividad, es la totalidad. Y cuando tú te abres para sintonizarte con eso, entonces puedes percibir eh, a través de distintas vías, ¿no? Primero mantener ese estado y desde ahí incluso entender la forma o la fórmula para accionar, para poner en acción ese propósito. Pero todo depende de ese estado. Es como cuando uno ve a los grandes avatares, ¿no? A estos grandes seres que han hecho gran transformación. Ellos no se identificaban por lo que hacían. Lo que hacían era el resultado de su estado de ser. ¿Bien? Ok. ¿Cómo dar con el propósito, con el propio propósito? Ya también lo estoy desarrollando. Mi propósito de vida puede cambiar con el tiempo, absolutamente. Eh, Porque a veces uno pone todo lo mejor de sí mismo y no resultan algunos proyectos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué uno pone lo mejor de sí mismo y no resultan algunos proyectos? Es como esta idea de que en realidad todo tiene que resultar, ¿no? ¿Y por qué pensamos que todo tiene que resultar? Porque estamos absolutamente incorporados en el programa de éxito. Pero de éxito, ¿de qué tipo? Porque me encanta hablar de, como en términos de frecuencia, hay distintos niveles de éxito. El éxito muchas veces tiene que ver con el resultado, ¿no? Con lo que logro, con la cantidad de cosas que logro, ¿sí? Ok, para muchas personas puede ser eso y está muy bien, pero ese logro no debería ser como el resultado de lo que, desde dónde estoy creando o desde dónde estoy accionando. A ver, ¿cuál es el problema de que no resulte? El problema de que no resulte es que tal vez me tengo que dar cuenta que hice todo lo posible, pero que incluso podía haber hecho más. O reconocer que lo que hice no lo hice desde el lugar o desde el estado que sabía que tenía que hacerlo y no lo hice. Entonces, no es un trabalengua, ¿eh? Solamente estoy tratando de conectar estas ideas. ¿Y qué es el problema? Es como el otro día hablábamos de la muerte, ¿verdad? Y yo te dije, no estoy tratando de enseñarte nada, sino que estoy tratando de compartirte o entregarte cuál ha sido mi experiencia con esa temática específicamente. Y yo te dije,
hay que hacerse amigos de la muerte. La muerte, ¿por qué? Porque está ahí siempre, está siempre. Y si entiendo, por ejemplo, el que no me resultó como la muerte, ¿cuál es la diferencia entre nosotros occidentales y los orientales, por ejemplo, a través de su sabiduría? Que ellos conviven de manera absolutamente natural con la vida y la muerte, es decir, con el éxito y el fracaso. Éxito entendido de la forma humana, ¿no? Pero yo entiendo el éxito eh, con la calidad del resultado. Sí, el resultado. El resultado no en términos de cantidad, sino que de la calidad. Ese debería ser nuestro objetivo, porque si yo vivo en presente, estoy usando todas mis capacidades, todos mis talentos para este momento. Estoy cuidando, lo estoy haciendo, estoy con toda mi atención puesta en esto. Por lo tanto, si cada paso lo hago de esa manera, ¿por qué el resultado debería corresponder a otra calidad que no sea con todos los elementos, el material de construcción y todos los detalles que puse en toda esta creación, corresponde a esa misma calidad, ¿verdad? Si mi enfoque está dado de que resulte en términos de la cantidad, específicamente eso, puedo entrar tal vez en un desacierto creativo. Por ejemplo, a ver, te lo voy a comentar muy simple. Bueno, te voy a hablar desde mí. Tengo un sentido de exigencia o autoexigencia, no sé si tan grande, pero sí soy autoexigente porque me encanta que las cosas salgan bien, que lo que entregamos sea de calidad, que tú, por ejemplo, cuando vivas una experiencia conmigo, con el equipo, digas, esto estuvo muy bien, que se note el amor puesto en lo que se hace, ¿no? Ese es el mayor el éxito, ¿no? Ahora, si las cosas se hacen bien, es muy natural y es muy probable que eso se replique a un número cada vez más grande. Pero ese número es la consecuencia de todo esto que hemos hecho, con cariño, con amor, bueno, con todo lo que te he dicho hasta ahora. ¿Sí? Ahora, si ese resultado no es tan importante en términos de la cantidad, ahí viene tu decisión interna en darte cuenta si fue exitoso o no, pero desde otra perspectiva. Porque si finalmente la vida es un gran aprendizaje y es la oportunidad de darnos cuenta de qué es lo que tenemos, de qué partes de nosotros o de qué elementos en nosotros ya no nos funciona para mantener o para lograr o para alcanzar nuestro propósito interior, ese debería ser el aprendizaje, ¿no? Entonces, si el resultado ya no es exitoso desde la perspectiva de la calidad, entonces habrá que modificar, transformar elementos para que alcancemos nuestro propósito. Si finalmente cuando nos vamos de esta experiencia, con lo que nos vamos es con la conciencia que hayamos logrado, que hayamos alcanzado. Ese es el objetivo. Yo creo que esto lo he repetido también en otras oportunidades, pero siento que hoy más que nunca el desarrollar nuestra conciencia, el comprometernos, pero de verdad, como un compromiso real, de comprometernos con nuestra expansión de conciencia, porque si lo hacemos con nosotros, también lo hacemos con el resto, estamos influyendo en el entorno. Esa es la real tarea. Porque mientras más conciencia tengas, más estás expresando ese propósito interior. Pero la conciencia está directamente conectado con el estado de presencia. Entonces, como lo decía Jesús, ¿no? No soy yo, sino que es el Padre en mí quien hace las obras. Eso es. Ese es el estado. Pero ese es Jesús, Él lo pudo hacer, no, si él lo hizo y otros también, es para enseñar que el resto también podemos. Entonces fíjate, hoy día es como yo aparezco en tu vida, no sé, porque tú tomas la decisión de estar aquí también, pero te estoy hablando no de conceptos ya
prácticos, sí, todos quieren conceptos prácticos. Y está bien, pero también me doy cuenta que cuando entrego conceptos súper prácticos y el A, B, C de las cosas, si no hay una reflexión detrás de eso, hay personas que les resulta, pero hay otras personas que lo usan un ratito, es como un momentito y ya, y siguen, porque se vuelven a distraer con los propósitos externos o se vuelven a distraer en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso quería decir. Ya. ¿Quién dice, Diana se detuvo? No, yo veo que la transmisión estaba perfecta, eso es lo que estoy viendo. Eh, ¿Quién más está ahí? Jenny, hágame comentarios, chiquillos, porque para saber que me están entendiendo bien. Y si no, el próximo lo hago más práctico, más simple. Jenny, date tiempo para reencontrar el amor en ti. Trabaja en tu autoconocimiento, el resto vendrá por añadidura. Sí, estoy muy de acuerdo, Jenny Contreras. Solamente que les estoy diciendo que estas frases no son frases como las frases bonitas, sino que realmente cuando tú te conectas hacia adentro y vas hacia lo profundo, te das cuenta que ahí están las grandes verdades y que también son tremendamente simples. Ahora, existen metodologías, existen formas para que lleguemos allá, por supuesto que hay. El apoyo, y ese es como también el gran regalo que tenemos hoy día, de tener tanta disponibilidad de herramientas. Yo mismo trabajo para poder entregarles herramientas que les permitan llegar a esos puntos, pero tú también tienes que hacer tu parte. Es como tenemos que encontrarnos en ese proceso para lograr algo que sea espectacular y que sea trascendente y por supuesto transformador. Pero tenemos que conectarnos, o sea, hay que hacer el trabajo. Bueno, a ver, ya se nos va pasando el tiempo, rapidísimo, y quiero ver si había alguna pregunta más que me decían. ¿Por qué a veces uno pone todo lo mejor de sí mismo? Ah, ya, eso lo dije. Hola, Cristian, debemos trabajar la incertidumbre con respecto a los propósitos. ¿Cómo debemos trabajar la incertidumbre con respecto a los propósitos? ¿Sabes cómo? No sé si es la respuesta que te va a encantar, pero de verdad que ha sido mi aprendizaje y yo trato de entrar en ese estado, ¿no? Los que me conocen desde hace muchos años saben que yo en algún momento era como tremendamente un poquito controlador, solo un poquito, ¿no? Pero la forma de empezar a trabajar la incertidumbre, que es lo que hoy día está pasando casi a nivel global, es aprender a sentirte cómodo con la incertidumbre. Es así. Es así de claro. Así como te decía hace un rato, hacerse amigo de la muerte, porque la vida y la muerte están absolutamente conectadas, hay que sentirse cómodo con la incertidumbre. Es sentirse dentro de la ola, sobre la ola, en medio del océano, en medio de la ola. Y ahí aparecen los conceptos del bambú, aparecen los conceptos de ser flexible. Mientras más fíjate, la conciencia, eso es lo que te tiene que permitir. Y lo voy a decir, porque te tengo confianza. Estamos en un grupo de confianza y lo puedo decir. Creo que lo que va pasando muchas veces a partir del ir avanzando en la vida, hacerse maduro, es que vamos perdiendo la flexibilidad en todo sentido, tanto externo como interno. Entonces, muchas veces a mí no me cuadra, lo voy a decir así, no me cuadra tanto cuando hay personas que expresan el tema de conciencia, y fíjate, te lo estoy diciendo como una declaración, porque también es mi compromiso hacia adelante o hacia la vida, de ojalá no entrar en eso, que es personas que expanden conciencia, pero al mismo tiempo son tremendamente rígidas internamente. Entonces, expandir la conciencia te tiene que hacer más maleable, te tiene que hacer más dúctil, no sé, más ondulante, si lo puedo decir de otra forma. Ese es el sentido. Por lo tanto, ¿cómo enfrentar la incertidumbre? Sintiéndote cómodo con ella. Contarles qué es lo que se viene. Se viene
el seminario de activación interna de la glándula pineal. 28 y 29 de noviembre estoy realizando este seminario online. Son 2 días que voy a compartir, bueno, toda mi experiencia de estos años en haber entregado esa metodología, y lo voy a hacer online, así es que todos los que se quieran sumar, o si conoces a personas que se quieran sumar a esa experiencia, súper bienvenidos. Se viene también 21 días de conexión. Desde el 1 de diciembre al 21 de diciembre vamos a estar realizando 21 días de conexión. Y se viene una experiencia por fin en un retiro presencial. Ya estaba extrañando el encuentro con todas las personas. Del 8 al 10 de enero del 2021 vamos a hacer el retiro presencial, de las sombras a la luz. Va a ser una experiencia tremendamente transformadora. Estamos ahí con viendo todos los protocolos y todo lo que se requiere para que vivamos una experiencia increíble en el 2021 del 8 al 10 de enero. Así es que, bueno, ahí les vamos a estar contando todas las noticias, todo lo que se viene, pero por ahora ya saben. Y si se quieren sumar, desde el 1 al 21 de diciembre a 21 días de conexión, también ya se va a publicar en las redes, así es que no se pierdan de las redes, ahí estamos contando toda la información para que estemos súper conectados. Bien, bueno, y estos 21 días, adivinen de qué se va a tratar. Precisamente del propósito. Así es que si este live te gustó, por favor compartan si les gusta este live, el contenido que entregué, que conversamos. Si les interesa, por favor, y lo sienten valioso, compártanlo. Ese es el mejor regalo que me pueden dar, queridos amigos. Bien, así que simplemente, bueno, gracias, un excelente término de semana, hoy día domingo, y mañana que sea un gran inicio. Que estén todos muy bien y nos vemos nuevamente muy pronto. Besos, chao, abrazos a todos. Chao.